Les saludo, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Santiago Gálvez. Estamos aquí en representación de la comunidad Pentecostés. Continuamos con nuestro seminario denominado Eucaristía y Santa Misa. Este webinar que lo estamos atendiendo de manera virtual y que de igual manera se está colocando en YouTube cada uno de los videos, los temas que se han visto anteriormente. En caso de que se hayan perdido alguno de ellos, pueden ir directamente a YouTube para revisarlos. Voy a darles una pequeña introducción respecto a la comunidad Pentecostés para quienes no nos conozcan. Nosotros somos una asociación privada de fieles laicos denominada Comunidad Pentecostés. Nacimos el 17 de octubre de 1984 a partir de un seminario de vida en el Espíritu, con formación de la renovación carismática católica. Nosotros trabajamos bajo la dirección y lineamientos de la Iglesia Católica. Los estatutos de constitución jurídica fueron aprobados en la Arquidiócesis de Quito bajo decreto arzobispal 573 del año 96, con el cual continúa nuestro servicio para la evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual, como lo son niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios. Nuestra misión es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Esto lo hacemos con perseverancia y alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Como parte de los lineamientos generales, por favor, les pedimos mantener sus micrófonos cerrados en caso de tener inquietudes, dudas, hacerlas a través del chat, o también podrían activar su micrófono para solicitarle a nuestro sacerdote que nos va a guiar en esta noche. El día de hoy estamos ya viendo la sesión denominada Liturgia de la Palabra. Nos acompaña en esta noche el Padre Santiago Molina, que es o tiene su ordenación de la Arquidiócesis de Quito. Le damos la bienvenida, Padre. Muy buenas noches. Anita Carolina, también le doy la palabra para que nos ayude con la oración inicial, por favor. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor. Mi amado Señor, te queremos dar gracias en esta noche porque nos congregas como hermanos y hermanas para seguir aprendiendo más de la Santa Misa. Como nos decía ya en la última sesión, Padre Gilbert, que es la oración por excelencia. En esta noche clamamos a ti, Santo Espíritu Santo, para que te poses sobre tu siervo, el Padre Santiago, que es el instrumento que tomas en esta noche para que nos venga a hablar a cada uno de nosotros. Te suplicamos que de igual manera abras todos nuestros sentidos del alma, Espíritu Santo, para que aprendamos como cristianos católicos a vivir en plenitud la Santa Misa y que así seamos testigos fieles de que Jesús va haciendo nuevas cosas en nuestra vida y que sobre todo nos conozcan como cristianos católicos eucarísticos. Por eso queremos cerrar esta oración pidiendo a Mamita María siempre su divina intercesión, que de su mano siempre nos lleve ante las plantas de Jesús y adoradores eucarísticos. Juntos decimos como hermanos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santiago, bienvenido. El micrófono es todo suyo, Padre. Muy bien. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Gracias, Santiago. Gracias, Anita, por esta introducción y gracias por la invitación a esta noche, este momento de reflexión, de meditación, de diálogo también entre nosotros. Eso ha sido un gusto poder compartir con
ustedes, ya lo dijeron, mi nombre es Santiago, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Quito y yo ejerzo mi ministerio en la parroquia Señor de los Puentes, en Capelo, en el Valle de los Chillos. Entonces ahí estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal como párroco y apoyando también en algunas misiones en la Arquidiócesis de Quito. Ahí vamos poniendo nuestras manos también a disposición del Señor. Entonces, vamos a comenzar esta noche hablando de esta parte importante de la Santa Misa, de la Eucaristía, que se llama liturgia de la palabra. ¿No? Entonces, antes de adentrarnos en este tema, que es bastante importante y extenso también, quisiera comenzar diciendo que desde el principio de la historia, Dios ha querido tener un diálogo con nosotros. Debemos empezar diciendo eso. Desde el principio de la historia, Dios nos ha dirigido una palabra. Nosotros no somos como las religiones, como cualquier otro tipo de religión o como las religiones paganas. Recuerden que en las religiones, en muchas de religiones, en los pueblos antiguos, el ser humano no tenía una relación con la divinidad. Lo que hacían, ¿no es cierto?, las personas o los seres humanos se acercaban a la divinidad, le ofrecían algún sacrificio, hacían sus pedidos, le pedían cosas, ¿no es cierto? Si es que la divinidad entonces acogía la ofrenda, eh, podía llevarse a cabo lo que habían pedido, y si la divinidad no acogía la ofrenda, pues había que seguir haciendo sacrificios o había que seguir haciendo ofrendas para mover de algún modo el corazón de la divinidad y que los pedidos sean escuchados. O sea, esa era un poco la dinámica de las religiones paganas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la novedad de nuestra fe? Que esta divinidad, este Dios, no es cualquier Dios. Es un Dios que ha llamado a la existencia las cosas para entrar en una comunicación con la creación. Entonces, eso es algo muy importante, ¿cierto? Nuestro Dios, el verdadero Dios, el único Dios, quiere entrar en comunicación. Nos dirige una palabra. De hecho, nosotros somos fruto de la palabra de Dios. Las cosas que existen son fruto de la palabra de Dios. Recuerden ustedes el primer capítulo del Génesis. Ustedes seguramente lo saben de memoria esta expresión. ¿Qué se repite constantemente en el primer capítulo? Dios dijo. Dios habla y las cosas existen. Entonces, la creación es fruto de una palabra de Dios. La palabra de Dios es creativa, crea. Entonces, Dios habla y las cosas existen. Recuerden eso. Dios dijo, hubo luz, que haya luz, perdón, y hubo luz. Dios dijo que se separen las aguas se separan. Dios dijo que las aguas se llenen de peces y las aguas se llenan de peces, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben la historia, ¿no es cierto? Este primer capítulo. Entonces, desde el principio, Dios dirige una palabra. Nosotros somos fruto de una palabra. La creación entera es fruto de una palabra. Luego,
nosotros vemos que la historia de la salvación en realidad es la historia de una palabra. Dios crea las cosas hablando, habla, las cosas existen. Dios habla, llama a Abraham, lo elige, ¿no es cierto? Dirige una palabra, Abraham es capaz de responder a esa palabra y eso es importante, grábenselo bien. ¿Qué es lo que hace Abraham? Responde. El Señor continúa hablando en la historia, habla al pueblo a través de Moisés, habla al pueblo a través de los profetas, habla al pueblo a través de hombres y mujeres que Él ha elegido, habla, siempre dirige una palabra. Los mandamientos entonces son el fruto de una palabra de Dios, que se convierten en ley del pueblo. Entonces, claro, vean, eh, en la cultura hebrea, nosotros estamos, nosotros estamos acostumbrados a decir los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero en realidad en la cultura hebrea, en el mundo de los biblistas también no se dice tanto los 10 mandamientos, se dice las 10 palabras. Vean, esto es una cosa interesante. Entonces, esas palabras, esas 10 palabras de Dios se convierten en ley del pueblo. Dios entonces siempre está dirigiendo una palabra. Finalmente, recuerden que la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros, o ha puesto su morada en medio de nosotros. Bien, entonces llega ese momento, ¿no es cierto? Es como una palabra que sigue creciendo, llega a su punto más alto. Esa palabra de Dios finalmente se hace carne, se encarna y pone su morada en medio de nosotros. De quién estamos hablando? ¿A qué nos referimos con esa palabra encarnada? Es el mismo Jesucristo, es Jesús. Él es la palabra, vean, Él es la palabra de Dios hecha carne. Y recuerden lo que hemos leído en estos días también, ¿cierto? Recordamos la carta a los Hebreos. De muchas maneras, dice la carta a los Hebreos, así empieza el capítulo 1, versículo 1 de la carta a los Hebreos, de muchas maneras y de muchas formas Dios habla, ha hablado por medio de los profetas, lo que hemos mencionado. Finalmente ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, que Él mismo es la palabra hecha carne. Sigue el Señor hablando, Dios sigue hablando a su pueblo a través de ¿quién? A través de los apóstoles, que son enviados a comunicar la palabra. Una vez que Jesús ha ascendido a los cielos para estar sentado a la derecha del Padre, envía a sus discípulos, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, hagan que todos sean mis discípulos y también que los bauticen, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he mandado, ¿cierto? Los apóstoles tienen la misión de seguir comunicando la palabra, de seguir dirigiendo la palabra. Entonces, y así, ¿no es cierto? Hasta el final de la historia, finalmente esa palabra, ¿no es cierto? En el libro del Apocalipsis nos dirá, esa palabra es alfa y omega, es principio y fin. Finalmente esa palabra instaurará el reino definitivo en la historia.
En definitiva, esa palabra será una comunicación constante entre Dios y los hombres. Entonces, ¿para qué he dicho todo esto? Para mencionar entonces que Dios siempre está dirigiendo una palabra. Dios siempre nos dirige una palabra. Esa palabra es viva, esa palabra es actual, esa palabra es eficaz, esa palabra es dinámica. Esta palabra no es cualquier tipo de palabra, es una palabra que vivifica, es una palabra que transforma, es una palabra que revitaliza, es una palabra que recrea constantemente nuestra historia. Entonces, si Dios siempre está dirigiéndonos una palabra, si Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas, el espacio entonces, por excelencia, donde le escuchamos a Dios, será precisamente en la celebración eucarística. Allí Dios nos vuelve a hablar, Dios vuelve a dirigirnos una palabra. Entonces vean, esta es la novedad de nuestra fe. Nosotros no vamos simplemente a la iglesia para presentar nuestras ofrendas como los creyentes paganos o como las religiones paganas. No nos acercamos simplemente a la iglesia para ofrecer nuestros sacrificios, hacer nuestros rituales y ya, y nada tenemos que ver o nada tiene que dirigirnos Dios a nosotros, ninguna palabra. No, nosotros vamos a escuchar, porque Dios siempre tiene que decirnos algo. No solamente somos nosotros los que hablamos, es Dios quien tiene que dirigirnos también una palabra. Él tiene una palabra para nosotros. Entonces, el espacio primordial donde escuchamos a Dios es la Santa Misa en esta parte que llamamos liturgia de la palabra. Entonces, en ese momento, en ese espacio que llamamos liturgia de la palabra, Dios vuelve a hablarnos. Dios vuelve a dirigirnos una palabra. Dios habla. Entonces, Dios necesita de nosotros para que su palabra resuene nuevamente en la historia. Entonces, así como Dios utilizó a varios hombres y mujeres a lo largo del tiempo para dirigir una palabra al pueblo, también Dios ahora, en este tiempo, también necesita de hombres y mujeres que hagan resonar esa palabra, que esa palabra vuelva a escucharse, que lo que Dios tiene que decirnos vuelva a resonar en la historia. Entonces aquí, ¿no es cierto? Dios nos llama, hombres y mujeres, para que podamos ejercer esta función de ser instrumentos para que resuene esa palabra de Dios. Entonces, tenemos primero ese momento que llamamos liturgia de la palabra, donde Dios vuelve a hablarnos. Luego, Dios necesita de nosotros, de nuestra voz, para que su palabra vuelva a resonar en la historia. Entonces, quienes prestan su voz para que esa palabra vuelva a resonar en la historia, nosotros llamamos en la iglesia lectores. Los lectores. Los lectores que van a prestar su voz, van a ser instrumentos de Dios para que su palabra vuelva a resonar en la historia. De hecho, ¿no es cierto? Todo bautizado puede ejercer esta función.
Todo bautizado puede entonces prestar su voz para que la palabra de Dios resuene. Y la iglesia entonces también ha instituido un ministerio, el ministerio del lectorado. Este ministerio que poco a poco se va incrementando en las parroquias, incrementando en las comunidades cristianas, el ministerio del lectorado, para que el lector pueda entonces prestar su voz, ser instrumento de Dios para que su palabra resuene, resuene en la asamblea, resuene en las comunidades cristianas, resuene en la historia. Entonces tenemos en la iglesia un ministerio llamado ministerio de electorado, es un ministerio laical, donde los bautizados entonces se preparan, estudian para ser instrumentos de esa palabra. Ahora, otro dato importante. Si nosotros estamos hablando de que lo que se comunica es la palabra de Dios, ¿cierto? Los lectores que van a ser instrumentos de la palabra no pueden comunicar de cualquier manera. Los lectores tienen que comunicar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no están comunicando cualquier palabra. Estamos diciendo que serán instrumentos para que la palabra de Dios resuene, ¿cierto? Entonces, esa palabra de Dios no puede resonar de cualquier manera, no puede resonar con equivocaciones, no puede resonar entonces eh, de una manera que no se pueda comprender, ¿cierto? Sí, el lector tiene que estar consciente de que lo que está comunicando es la palabra de Dios, no cualquier palabra. No está leyendo cualquier discurso, no está comunicando cualquier noticia de la historia. Está comunicando una palabra, está siendo instrumento de la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que hacerlo de la mejor manera. Y para poder proclamar esa palabra, ¿no es cierto? Entonces, si es necesario, o siempre es necesario, que haya una preparación, ¿cierto? Para que yo comunique esa palabra de la mejor manera, que quienes escuchen la palabra, que no es cualquier palabra, eso lo insistimos, repetimos, esa palabra entonces sea comprensible, sea entendida, porque es la palabra de Dios. Los lectores, los que van a participar en las lecturas, los que van a ser instrumentos, no pueden hacerlo, pues, ¿no es cierto?, de cualquier forma, leyendo sin leer las comas, sin leer los puntos, ¿no es cierto?, o equivocándose en la pronunciación, porque no están comunicando cualquier palabra. Entonces, si nosotros somos conscientes de que lo que estamos comunicando, de que quien vamos a ser instrumentos es de la palabra de Dios, esa palabra tiene que comunicarse de la mejor manera. Implica preparación. Es necesario entonces que quien va a leer, lea antes de proclamar esa palabra, de que la lea bien, de que prepare bien, de que mire bien los puntos, las comas, las separaciones, los espacios, los signos de puntuación. Si hay una palabra difícil, pronunciarla y estudiarla bien y repasarla bien. Entonces, la función del lector es muy importante. Entonces, aquí, ojo, si ustedes, hemos dicho, todos los bautizados pueden leer, por supuesto que sí, pero es necesario que quien va a leer
esté convencido de que lo que está leyendo es la palabra de Dios y que el que lee es instrumento de esa palabra que tiene que comunicarse de la mejor manera. Ojo importante, ¿cierto? La disposición entonces de la disposición de la asamblea es una disposición de escucha. La actitud tiene que ser de escucha, de una escucha profunda, de una escucha atenta. ¿Por qué? Nuevamente, porque lo que se me está diciendo no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Entonces, importante es siempre la actitud de escucha, la actitud atenta, contemplando, escuchando, bien, no solo oyendo, vean, aquí es algo importante, ¿no es cierto? Oír y escuchar son dos cosas distintas. Yo puedo oír un ruido, cualquier sonido, yo oigo, pero lo oigo y eso no queda en mi corazón, no queda en mi vida, no produce absolutamente nada en mi vida. La escucha, en cambio, hace que lo que yo siento ingrese en el corazón, ingrese en la vida, mueva mi vida. Entonces, la actitud de los fieles de la asamblea, de la comunidad cristiana, no es de oír, es de escuchar. Escucho esa palabra que resuena, que no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y como hemos mencionado, esa palabra es siempre viva, es siempre actual, es siempre eficaz, es siempre vivificante. Como dice el profeta Jeremías, esa palabra no puede llegar sin refrescar la tierra y sin hacerla fecunda, ¿cierto? Esa palabra tiene que fecundarnos, esa palabra tiene que hacer que nuestra tierra árida sea una tierra fecunda, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que vivifica, que crea, que transforma, siempre actual. Entonces la actitud es de escucha. Aquí nosotros tenemos en la liturgia de la palabra, entonces, una vez que tenemos plena conciencia de esta dimensión y de la importancia de la palabra, aquí nosotros tenemos ya esta característica propia de la liturgia de la palabra en la misa. Primero, esta palabra entonces no puede ser proclamada desde cualquier parte. Hay un lugar específico para ser proclamada esta palabra. Y esta palabra entonces, el lugar desde donde se proclama la palabra se llama ambón. Esto recordamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el lugar propio de la palabra desde donde se proclama esta palabra? ¿No es cierto? No puede ser proclamada desde cualquier parte, sino que en la iglesia, en los templos, tenemos un lugar propio, un lugar propicio, preparado para que se proclame esa palabra. Y ese lugar entonces se llama ambón. Ambón. No se llama como una vez algún feligrés, ¿no es cierto? Dijo el atril. No, no es el atril. No es el podio tampoco. En algún momento algún feligrés dijo, vea, el podio. No, no es el podio, ¿no es cierto? Es el ambón. Ambón, el lugar propio para la proclamación de la paz. Y también este lugar entonces tiene que ser digno, ¿cierto? El ambón tiene que ser un lugar digno, porque lo que se está proclamando, insistimos, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y también los instrumentos donde
está plasmada esta palabra en la liturgia, en la celebración de la Santa Misa, donde se ha plasmado esta palabra, no es en realidad la Biblia, ¿cierto? Aquí no se escandalicen de lo que voy a decir, ¿cierto? Los libros donde se ha plasmado la palabra se llaman leccionarios. Leccionarios. ¿Por qué se llaman así leccionarios? ¿Por qué no ponemos, alguien, vean, interesante, una vez alguien me dijo, ¿por qué no está ahí la Biblia? ¿Cierto? Y alguna vez algún hermano que no es católico dijo, es que ustedes los católicos no leen la Biblia, leen otros libros. Aquí hay que tener cuidado. Sí, sí, indudablemente en el ambón no tenemos la Biblia, pero eso no quiere decir que en los textos no esté la palabra de Dios, es decir, en los leccionarios. Los leccionarios son los textos de la Biblia que han sido ordenados litúrgicamente para que podamos leer o para que podamos escuchar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia de forma ordenada en un lapso de tiempo de 3 años. Entonces, esto es importante. O sea, claro, nosotros no tenemos la Biblia allí abierta porque la iglesia ha ordenado los textos de la Biblia, ha ordenado los textos de la Biblia en los leccionarios para que todos podamos escuchar la palabra de Dios en un tiempo de 3 años. Entonces, en 3 años, nosotros leemos toda la Biblia, pero de forma ordenada, ¿cierto? Ordenada. Entonces, nosotros no somos como las iglesias de cristianos que no son católicas, donde eligen al azar y se lee de forma desordenada la Biblia, ¿cierto? Vean, esto es algo muy importante. Nosotros no hacemos una lectura desordenada de la Biblia. Nosotros los católicos hacemos una lectura ordenada, ordenada. Y por eso la iglesia ha ordenado los textos de la Biblia en los llamados leccionarios para que podamos entonces escuchar la palabra de Dios contenida en toda la Biblia durante 3 años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, nosotros tenemos el orden, ¿no es cierto? En la liturgia de la palabra tenemos la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura y el evangelio. Así está ordenado, ¿no es cierto? Eso, así hemos ordenado. Entonces, la iglesia ha ordenado los textos para que leamos con orden. Primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Entonces, por lo general, la mayoría del año, nosotros, la primera lectura siempre será un texto bíblico del Antiguo Testamento. Vean, si ustedes notaron, o sea, si ustedes notaban en las misas diarias, desde el año pasado íbamos leyendo. Primero leímos Génesis, luego leímos el Éxodo, luego leímos el Levítico, luego Deuteronomio, y así. Vean, es una lectura ordenada, combinando entonces el Antiguo Testamento con un salmo, con una lectura del Nuevo Testamento, que es entonces generalmente, como decimos, la primera lectura
siempre es una lectura tomada del Antiguo Testamento. Siempre esta lectura está acompañada de un salmo. Los salmos son himnos, los salmos son cánticos de alabanza o son, son himnos, son salmos de peregrinaciones donde se recuerda la historia salvífica del pueblo de Dios. Y la segunda lectura siempre, por lo general, está tomada del Nuevo Testamento. La segunda lectura siempre será una carta del apóstol San Pablo o una carta católica o una carta o la carta a los hebreos o el libro del Apocalipsis. Y luego el Evangelio, que ocupa un lugar cumbre, digamos, es la cumbre de la palabra. Entonces allá vamos a dirigirnos. Un dato interesante, si ustedes se han dado cuenta en este tiempo de la Pascua, la primera lectura siempre será del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, este es un dato interesante, importante. Durante el año, la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento, pero en la Pascua, la primera lectura siempre es de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque lo que se proclama en los Hechos de los Apóstoles es el anuncio del Señor crucificado y resucitado. Entonces, durante la Pascua, la primera lectura siempre será de los Hechos de los Apóstoles. El punto culmen, digamos, el punto más alto de la liturgia de la palabra siempre será el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Y aquí nosotros vamos a expresar este punto más alto con algunos signos. Entonces, la palabra de Dios, nosotros hemos dicho, es como una línea, ¿no es cierto?, siempre en su vida, como una función, ¿no es cierto? Los que saben de matemáticas, es una función, ¿no es cierto? Siempre creciente, una ecuación siempre creciente. El punto más alto es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es las mismas palabras de Jesús. Dios ha hablado, decíamos, por medio de varias personas, de hombres y mujeres a lo largo de la historia, ha hablado por medio de los profetas, pero finalmente ha hablado por medio de su propio Hijo, que es la palabra hecha carne. Entonces el Evangelio o los Evangelios contienen las mismas palabras de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio ocupa el punto más alto. Tenemos la primera lectura, vamos subiendo, segunda lectura, y el Evangelio es como si fuera el punto más alto. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Vean, durante las lecturas estamos nosotros sentaditos, escuchamos las lecturas. La primera lectura estamos sentaditos, el salmo estamos sentados, la segunda lectura estamos sentados, pero en el Evangelio todos nos ponemos de pie, ¿no es cierto? Todos nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque lo que vamos a escuchar son las mismísimas palabras de Jesús, las palabras del Hijo de Dios, la palabra de aquel que es la palabra, valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio se pone siempre encima o en el punto más alto de todas las otras lecturas. Por eso nos ponemos de pie. Por eso, por eso antes de leer el Evangelio, entonamos el canto del aleluya. ¿Ven? El aleluya. Y se canta el aleluya. Se canta el aleluya. Aquí este dato importante, ¿no es cierto? Aleluya es una palabra que literalmente significa alaben a Yahvé, ¿no es cierto? Porque el aleluya viene de Jalel, Jalel ya.
En hebreo, jalel significa alabanza. Es el verbo alabar. Y ya, ¿no es cierto? Es la expresión ya es como la contracción del nombre de Dios. Ustedes saben que el nombre de Dios es Yahvé. Entonces, aleluya significa alaben a Yahvé. Jalel ya, alaben a Yahvé. Entonces, eso es un dato importante, ¿no es cierto? Entonces, vean. Se canta el aleluya, se entona el aleluya, nos ponemos de pie. En las misas solemnes ustedes ven que se utiliza incienso y se inciensa en el momento del evangelio. Vean, todos estos signos son importantes para dar realce al evangelio porque vamos a escuchar las mismísimas palabras de Jesús, que es el Hijo de Dios, quien nos ha comunicado la revelación plena del Padre. Entonces, todos nos ponemos de pie y estamos atentos para escuchar. O sea, siempre esto importante, la actitud de escucha, la actitud de escucha. Entonces, claro, en la iglesia se han presentado algunos subsidios que ayudan a seguir, que pueden tener beneficios, pero también limitaciones, ¿cierto? Entonces, en muchos casos ustedes saben que en la arquidiócesis o en el Ecuador se ha hecho la hojita de la luz del domingo, ¿no es cierto? A veces hay estos subsidios para seguir las lecturas, a veces ya en algunas parroquias hay pantallas o hay las pantallas para poner las lecturas, pueden resultar beneficiosas en algunos casos, pero en otros casos pueden ser motivo de distracción. Entonces ahí hay que mantener un equilibrio. No les digo que no se debe utilizar, ¿no es cierto? Pero hay que mantener siempre un equilibrio. Lo importante es que nuestra actitud sea de escucha y que nada nos distraiga, porque, insistimos, lo que estamos escuchando, lo que se está proclamando, lo que se está comunicando es la palabra de Dios. Entonces eso es importante. Importante. Algunos datos que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, ya para los que van a proclamar esta palabra, es, por ejemplo, todavía nosotros, y a mí me ha tocado escuchar en alguna misa, ¿no es cierto? Cuando leemos la primera lectura, algunos lectores dicen, primera lectura, ¿cierto? Lectura del libro del profeta Isaías, por ejemplo. Entonces, un dato importante es que no se debe decir primera lectura, ni tampoco se debe decir segunda lectura. Simplemente nosotros decimos del libro del profeta Isaías, del libro del Génesis, del libro del Deuteronomio, del libro del profeta Sofonías, de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de la primera carta del apóstol San Pedro, del libro del Apocalipsis. Eso, nada más. No se debe decir primera lectura o segunda lectura o lectura del libro del profeta o lectura de la carta. No, ¿cierto? Eso es un dato muy importante. Y luego, al finalizar, el lector no debe decir, esta es palabra de Dios. Simplemente tiene que decir, palabra de Dios. Y aquí ratificamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que se ha leído, lo que se ha comunicado, no es cualquier palabra, es palabra de Dios. Y la asamblea, ¿no es cierto?, responde, te alabamos, Señor. Entonces eso es importante. Otro dato importante es que quien hace el salmo,
¿cierto? La liturgia prevé que ojalá se pudiera cantar el salmo. Lo mejor sería que podamos cantar los salmos. Pero cuando no se puede, ¿no es cierto?, cantar, porque no todos tenemos el don del canto, ¿no es cierto? Yo tenía un profesor de liturgia que nos decía, si el canto no favorece que podamos entrar en la oración, es mejor el silencio. Entonces, claro, aquí, o sea, lo ideal sería que el salmo se cante, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a encontrar a alguien destemplado y desentonado, como decimos, ¿no es cierto? Y que en lugar de comunicar la palabra, comuniquemos risas y cosas, ¿no es cierto? Entonces, es mejor no hacerlo. Entonces, pero vean, también esto exige en las parroquias, en las comunidades, los salmistas. Bueno, los salmistas hay que prepararlos, ¿cierto? O sea, hay gente que tiene el don bonito, cantan súper bien, el don que les ha dado el Señor, muy bien. Eso también puede ser utilizado para ser el salmista de la comunidad, ¿cierto? Que entona los salmos, pero también implica una preparación. Entonces, lo mejor sería cantar. Si no se puede cantarlo, hay que hacerlo leído. Pero aquí también viene un dato importante. No es necesario que la persona diga salmo responsorial. Al salmo todos contestamos. No, vean, eso tenemos que ir corrigiendo, ¿cierto? El salmista simplemente se acerca, pronuncia la antífona. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Suficiente. No tiene que decir salmo responsorial. Al salmo respondemos todos. No, el salmista simplemente se acerca al ambón, el salmista pronuncia la antífona, este es el día del triunfo del Señor, aleluya, y todos respondemos. No necesita tampoco decir todos, ¿cierto? Aquí es importante que la asamblea se vaya acostumbrando y ahí podría ser la ayuda de alguien más, que más bien alguien más haga la respuesta, ¿no es cierto? Para que no haya la necesidad de que el salmista diga todos, ¿cierto? O que haga la mano así diciendo todos, no, sino simplemente el salmista entona la antífona y la asamblea responde. La asamblea responde. Entonces son datos, digamos, prácticos. Estos datos son datos prácticos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra celebración eucarística. También importante, no hay necesidad, claro, y un poco ya en mi comunidad parroquial estamos acostumbrados a celebrar la Eucaristía sin tener que decir estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, porque de repente un poco me asusto cuando alguien dice, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantar el aleluya. No, eso no se debe decir, ¿no es cierto? Inmediatamente que el lector ha terminado la segunda lectura y ha dicho, palabra de Dios, el pueblo responde, te alabamos, Señor. Inmediatamente el cantor, el del Ministerio de Música, entona el aleluya y la asamblea se debe poner de pie. En el momento en que se entona el aleluya, la asamblea inmediatamente se pone de pie. No hay necesidad de que una persona diga, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantar el aleluya. Esto ya no es necesario. No es necesario. Entonces, miren, cuando ya logramos este punto, este nivel de saber que se entone el aleluya y las personas se ponen de pie, esto hace que la celebración se viva con mayor solemnidad y con mayor gusto, porque decimos las personas están entendiendo la celebración, están viviendo la celebración, saben que es el momento en que Jesús mismo nos va a hablar
y el sacerdote va a prestar entonces su voz, su, su voz, eso, como instrumento para que esa palabra siga resonando, esa palabra de Jesús siga resonando en medio de los discípulos, en medio de la comunidad cristiana, ¿cierto? Entonces el evangelio lo puede entonces proclamar el sacerdote, lo puede proclamar un diácono. Entonces, importante. Entonces, miren, hasta allí nosotros hemos visto esta parte de la liturgia de la palabra. Importantísimo, la disposición. Entonces, y estas normativas propias que nos van a ayudar para mejorar nuestra celebración. Luego entonces luego de que se ha proclamado el Evangelio, entonces la asamblea también se toma asiento, ¿no es cierto? Esto es importante también, ¿no es cierto? No hay necesidad. Es bonito, desde nuestra perspectiva como sacerdote, les digo, es bonito cuando uno no tiene necesidad de decir, vean, pónganse de pie, pónganse de rodillas, pónganse, ¿no es cierto? Siéntense, párense. No, la celebración fluye. Entonces, la asamblea sabe que cuando el sacerdote dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, la asamblea toma asiento. Esto es algo muy bonito. Entonces, ve, y esto también, ¿no? La diferencia. Mientras que en la primera lectura y la segunda lectura, el lector dice, palabra de Dios, la asamblea responde, te alabamos, Señor. En el Evangelio, el sacerdote o el diácono no dice palabra de Dios, dice palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que ha leído, lo que ha proclamado es, como hemos dicho, las mismísimas palabras de Jesús. Y Jesús es el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Si damos esta respuesta y no sé. Y la asamblea se sienta para entonces escuchar la homilía. Eso. Entonces aquí viene este otro momento, la homilía. La homilía viene de una palabra griega que suena igual, homilía, ¿cierto? Esta palabra que significa aprender juntos, en realidad. Vean, es una cosa interesante. Aprender juntos. También puede significar eso, enseñanza. Entonces, ¿qué sucede después? Vamos a aprender juntos lo que Dios nos ha querido decir. Dios nos ha querido decir. Entonces, el sacerdote va a hacer una enseñanza de lo que hemos escuchado en la palabra. Y esto tiene una tradición muy importante, muy antigua. Recuerden que hay un documento o hay un texto que se llama la Didache. Es la Didache. Este texto que significa enseñanza. Esta Didache recoge las enseñanzas de los apóstoles. Y las comunidades cristianas se reunían para tres cosas, sobre todo, ¿no es cierto? Las comunidades cristianas se reunían para tres cosas. Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y para la fracción del pan. Eso. Para la fracción del pan. Vean, y esa es la estructura que tenemos en la misa. Escuchamos la palabra, escuchamos la enseñanza de los apóstoles, que en este caso lo dará el sacerdote con la homilía, y la fracción del pan, que es la
celebración eucarística, que ustedes ya, me imagino, verán este tema más adelante, ¿no es cierto? Y ya la liturgia eucarística. Entonces, la homilía es la enseñanza que hace el sacerdote de la palabra que hemos escuchado, ¿cierto? Y el Papa Francisco, ¿no es cierto?, nos ha insistido que esa homilía tiene que ser corta, esa homilía tiene que ser entonces concreta, que la homilía se limite a ser una enseñanza de la palabra, de lo que hemos escuchado. Entonces, no tiene que ser una cosa extensa, extendida, larguísima, insoportable, ¿no es cierto? Que los fieles, en lugar de decir amén, digan al fin, ¿cierto? Entonces, tiene que ser algo concreto, algo que nos ayude a que esa palabra que hemos escuchado, ¿no es cierto?, la asimilemos en nuestra vida. Entonces, vean, la homilía tiene que ser cortita. El Papa Francisco nos ha dicho, vean, pónganle un promedio de 7 minutos, como máximo. Pero esa homilía entonces se refiere a ese aprender juntos, ¿no es cierto? Aprender juntos. Vean esa expresión bonita, ¿no es cierto? Aprender juntos. Y luego, entonces, de la homilía viene un momento de silencio. Siempre es recomendable los silencios. Vean, los silencios. Nosotros debemos aprender esos momentos de silencio, a recuperar esos momentos de silencio. Luego de la enseñanza del sacerdote, silencio, silencio, para que cada uno pueda asimilar en su vida personal, bueno, ya una vez que hemos aprendido juntos, bueno, a mí personalmente, ¿qué me ha dicho el Señor? ¿Qué me ha querido decir el Señor para mi vida? Entonces, dejamos unos instantes en silencio para que podamos asimilar la enseñanza. Luego de esos minutos de silencio, ¿no es cierto?, nos ponemos de pie y allí se hace la profesión de fe. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, la profesión de fe, que es el credo, lo que nosotros llamamos el credo, esa es la profesión de fe, es nuestra respuesta a esa palabra que hemos escuchado. Vean cómo todo se va uniendo, ¿no es cierto? Todo no es nada puesto al azar, todo se va uniendo. Nos hemos escuchado la palabra, hemos escuchado hemos aprendido juntos lo que esa palabra quiere decir, hemos guardado silencio para que esa palabra la interioricemos en nuestra vida y ahora hay que dar una respuesta, ¿no es cierto? Dios me ha hablado, ahora ¿qué le respondo? ¿De qué forma respondo? Con mi fe, con mi fe. Y por eso inmediatamente viene la profesión de fe. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no es cierto? Esa es mi fe. Entonces estoy diciendo que yo creo en lo que Jesús me ha dicho. Creo en esa palabra que se me ha sido transmitida, esa palabra que he escuchado. Yo creo en esa palabra. Creo en las verdades de fe. Creo en las enseñanzas que se me han dado. Creo en lo que hemos aprendido juntos. Entonces hacemos nuestra profesión de fe. Claro, vean hermanos, no podemos en esta noche, ¿no es cierto? Ya el tiempo también creo que me estoy pasando, pero Santiago me dirá, ¿cierto? Ya, eso. Entonces, pero, claro, porque el tema es abundante, ¿no es cierto? Las características son abundantes, pero, ven, hemos hecho esta parte del credo, no podemos adentrarnos, como decimos, en cada expresión del credo, ya ustedes tendrán tal vez en otro momento para adentrarse y profundizar cada parte del credo. Pero el credo, la profesión de fe, es nuestra respuesta, es la respuesta que le damos a Dios con nuestra fe, a esa palabra que se nos ha sido dirigida. Y por último viene entonces la oración universal. Ahora,
una vez que hemos escuchado la palabra, que hemos aprendido juntos, que hemos interiorizado en nosotros esa palabra y que hemos dado una respuesta con nuestra fe, ahora entonces podemos presentarle a Dios nuestras necesidades comunitarias. Entonces, la oración de los fieles o la oración universal es la oración que no hacemos por nuestras peticiones particulares, es la oración que hacemos por nuestras necesidades comunitarias, ¿cierto? La oración entonces, la oración universal prevé la oración por las necesidades comunitarias. Por eso en la oración universal pedimos por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por la parroquia, por nuestros fieles y por las necesidades de todos, es decir, necesidades comunitarias. ¿Por qué? Porque aquí es importante tener conciencia lo que estamos ahora promoviendo o reestudiando para el Congreso Eucarístico. La oración universal nos ayuda a comprender que no somos individuos separados, somos una familia de hermanos y que como familia pedimos por la necesidad de la familia. Entonces, la oración universal nos orienta a pedir por nuestras necesidades comunitarias. Sí, cada uno viene con necesidades, cada uno le pide a Dios por su salud, por la familia, por el trabajo, por el abuelito, por los tíos, por los hijos, ¿no es cierto? Por tantas cosas. Pero en la oración universal, nosotros nos reconocemos que todos somos una familia y que entonces pedimos por nuestra comunidad, por nuestra familia cristiana que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, vean. Allí termina esta parte de la liturgia de la palabra, ¿no es cierto? Creo que he hecho así una cosa, es sintetizar al máximo porque, claro, son temas que siempre pues, llevan su tiempo, ¿no? Perdonen si me he extendido más de lo normal, pero eso, creo que ahí podemos concluir y, y no sé si damos eso a alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, padre. Claro que sí, están abiertos los micrófonos, queridos hermanos. Si es que tienen dudas, inquietudes, por favor, aprovechemos este espacio. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rómulo. Eh, Estaba escuchando detenidamente y muchas gracias por por todo lo que usted ha expuesto en esta noche. Algo muy importante que eh, pocos conocemos de la estructura de lo que es realmente la misa, ¿no? Y usted lo ha simplificado, lo ha hecho. Mi pregunta es, por ejemplo, en los 3 años usted dice que se puede la palabra de Dios proclamar todos los domingos. Eh, es la palabra, en todo ese tiempo se puede leer o sea, está la Biblia, se puede tratar sobre toda la Biblia o ya, eso está creo que es así, ¿no? Pero, y también hay unas lecturas adicionales que ustedes al final en la hoja dominical, ahí está esas lecturas también que ustedes nos recomiendan. Y eso, en eso podría explicar. Gracias, padre. ¿Ya? Por supuesto. Muy bien. Eso. Cuando me refiero entonces exactamente, en 3 años, ¿no es cierto? En 3 años nosotros podemos leer totalmente la Sagrada Escritura en todos los días, ¿cierto? No solamente los domingos, sino domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces ahí está distribuida, ordenada la Sagrada Escritura.
Por eso nosotros tenemos entonces eso, 3 años. Si ustedes han notado, tanto en la luz del domingo, siempre nos dice ciclo A, ciclo B, ciclo C. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el ciclo A, o sea, es decir, el año A, nosotros tenemos las lecturas tanto para el domingo como para los días feriales, que se llaman así los días feriales. Es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, son los días feriales. Entonces, tanto el domingo como en los días feriales, yo tengo ordenadas las lecturas en el ciclo A o en el año A. Lo mismo en el ciclo B, año B. Lo mismo en el ciclo C, año C. Pues, por ejemplo, nosotros ahora estamos en ¿qué ciclo? ¿Alguien sabe? Bien. Estamos en el ciclo B. Estamos en el ciclo B. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos va a guiar en estos ciclos, en realidad, o quien va a dar una línea de las lecturas, son los evangelios llamados sinópticos. Eso tal vez les estoy dando mucha información, pero, o sea, es decir, no sé si, no, espero que no se confundan con tanta información, a eso me refiero. Entonces, los evangelios sinópticos son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, en el año A, el evangelio que guía las lecturas es el evangelio de Mateo. En el año B, el que guía las lecturas es el evangelio de Marcos. Y en el año C, el que guía las lecturas es el evangelio de Lucas. Entonces, miren, así tenemos, es decir, en el año A se guía las lecturas del evangelio de Mateo. En el año B, el evangelio de Marcos. Y en el año C, el evangelio de Lucas. Y el evangelio de Juan se lee durante todo el año, sobre todo en la Navidad y en la Semana Santa y en la Pascua, ¿cierto? Leemos los evangelios de Juan, el evangelio de Juan. Y así entonces va dividido, vean, quien va guiando son los evangelios, y así tanto el domingo como los días feriales tenemos ordenadas las lecturas, y así leemos la Biblia entera en 3 años. No sé si Padre, logré buenas responder a la noches. pregunta. Quería Buenas hacer noches. una pregunta. Buenas noches, padre. Usted nos ha hablado que en el ambón es para proclamar la palabra, pero ¿qué pasa cuando en el mismo ambón hacen los avisos parroquiales y cuando ya se termina la misa, por ejemplo, de compromisos, pasan al ambón a hacer las invitaciones, por ejemplo, que de aquí vamos a tener un compartir o también pasan a decir, por ejemplo, unas palabras, sea que es misa de difunto, o sea que sea Mm. bueno, dirigen al ambón, hasta dónde está bien y hasta dónde no. Ok, correcto. A ver, sí. A ver, lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal es que nosotros separemos, que tengamos el ambón que sea el lugar exclusivo de la palabra, y que tengamos otro lugar, ¿no es cierto? No con la misma característica del ambón, sino más austera, donde se hagan las moniciones, donde se hagan la oración universal, donde se hagan los avisos, etcétera. Es importante que nosotros vayamos fomentando eso en las iglesias, claro, pero también hay que ver, o sea, eso es lo ideal, pero por muchas razones, a veces el descuido de nosotros mismos, los párrocos, o a veces la estructura del templo
no permite tener un lugar secundario para eso, se puede hacer desde el ambón, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí hay que tener un equilibrio, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay que tener un equilibrio. No tenemos que decir, no, de aquí no se debe hacer, pero sí ir trabajando para que exista este otro espacio donde se pueda hacer las municiones, los avisos de retiros, de las palabras, ¿no es cierto?, de los familiares, las misas de exequias, etcétera, en otro lugar que no sea el ambón, para que el ambón sea el lugar exclusivo de la palabra. O sea, tenemos que hacer ese camino, ¿no? Tenemos que seguir esforzándonos para que ese sea el lugar específico, privilegiado de la palabra. Pero en el caso de que no exista en las iglesias esa diferencia de los espacios, pastoralmente se puede hacerlo desde allí, ¿cierto? Pero obviamente con el debido respeto que merece el ambón, con la debida reverencia que merece el ambón. Ahí mantenemos un equilibrio, pero lo ideal es que luchemos o nos esforcemos para que en los templos ese sea el lugar exclusivo de la palabra y tengamos otro lugar para el resto de avisos. Padre, yo tengo una pregunta. En el caso de las oraciones universales, ¿cuán factible es que uno como fiel pueda hacer las oraciones y no leerlas, las de la hoja, o siempre es como obligatorio leer las oraciones de los fieles de las hojas? O sea, ¿te refieres a que sea algo espontáneo? O sea, traer hechas por uno mismo. Digamos, en una celebración especial, uno puede hacer en el mismo orden que saben tener por la iglesia, por el papa, los sacerdotes, así. ¿Sí se puede hacer eso o obligatoriamente solo tiene que leerse las de la hoja? No, a ver, no es obligatorio que se lea de la hoja. O sea, es decir, ya depende cómo ha preparado la asamblea esa celebración, ¿cierto? O sea, manteniendo el mismo esquema exactamente por el Papa, por los obispos, por los ministros y el pueblo santo de Dios, etcétera. Claro, ustedes lo pueden preparar. Ahora, claro que sí, eso exige, ¿no es cierto?, que sea algo bien estructurado, sintácticamente, gramaticalmente bien elaborado, ¿no es cierto? Entonces, que lo pueden preparar juntos, por ejemplo, el párroco con los ministerios y con la misma asamblea, lo pueden hacer, por supuesto, por supuesto. Lo que no se debería hacer es que sea algo espontáneo. ¿Cierto? Porque siempre hay que preparar, siempre hay que hacer algo por escrito, porque como decimos, se trata de una celebración y no podemos comunicar cosas con errores o ¿cierto? O en ese momento decir cualquier cosa. No, tiene que ser algo bien elaborado, bien elaborado. Por ejemplo, miren, en las misas de las primeras comuniones, ¿no es cierto? Entonces, claro, elaboramos oraciones específicas por los niños, por los catequistas, por los padres de familia, por los padrinos o por las familias, etcétera, ¿no es cierto? Claro. O sea, podemos elaborarlas, por supuesto que sí. Ahora, la iglesia, ustedes saben que la iglesia en su sabiduría siempre tiene ya hecho todo también, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, pero también eso nos puede servir como guías y podemos también, a partir de esas oraciones que la iglesia ya ha elaborado, ¿no es cierto?, darle nuestro tono también comunitario o asentar esas oraciones a nuestra realidad propia de cada parroquia, de cada comunidad. Se puede hacer, pero siempre algo bien elaborado. Hablábamos, padre, de la oración universal que tiene un orden. Ese orden, digamos, es el que usted nos indica por el Papa, por la Iglesia, así, digamos, en esa jerarquía. Por lo general tenemos esta
estructura. A ver, yo siempre digo que las celebraciones, ¿no es cierto? Mantenemos nosotros en las celebraciones siempre un esquema que mantenga la unidad, ¿no es cierto? Mantenga la unidad en la iglesia. Tampoco es una camisa de fuerza, ¿cierto? Que ese sea el orden. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en las celebraciones de los bautizos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En las celebraciones de los bautizos, pedimos por los bautizados, pedimos para que sean incorporados a la iglesia, pedimos por sus padres, por los padrinos, para que sean testigos del amor de Dios y puedan cumplir esa función de la educación de la fe, por las familias, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos un orden distinto, ¿no? Ahí no pedimos por la iglesia o no pedimos por los obispos o sacerdotes, etcétera, o por los ministerios o los ministros de la iglesia, laicos, ¿no? O sea, no tenemos otra estructura. O sea, en los domingos podemos mantener esa estructura, ¿cierto? Porque eso abarca todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a leer lo que dice la instrucción general del misal romano. Entonces, la instrucción general del misal romano dice lo siguiente: la oración de los fieles se ordena partiendo de las necesidades de la iglesia y el mundo, a las necesidades políticas y sociales, hasta llegar a las intenciones particulares de la comunidad local. Entonces, para dar unidad se pide por las necesidades de la iglesia, por el Papa y los obispos, por los que gobiernan y por la salvación del mundo, por los que sufren por cualquier dificultad, por la comunidad local. Esa estructura, ¿no es cierto?, de alguna manera abarca todas las necesidades, ¿cierto? Abarca todas las necesidades. De todas formas, no digo, no es, eso es un esquema que abarca todas las necesidades, pero no necesariamente es una camisa de fuerza, la que nosotros decimos debe ser así, ¿no es cierto? O sea, ahí sí tenemos una libertad en la liturgia, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que, como decimos, siempre las necesidades de la iglesia, las necesidades de nuestra sociedad, las necesidades de la parroquia, ¿cierto? Ya en eso mencionamos todo, ¿cierto? Engloba todo, pero tampoco que sea una camisa de, o sea, vean, ahí hay que mantener un equilibrio. Siempre yo les digo por el camino de la mitad, ¿cierto? Nunca ningún extremo. Ningún extremo es bueno porque ahí caemos, ¿no es cierto?, en el fundamentalismo y tampoco es bueno. ¿Cierto? Porque decimos, no, si nos salimos de este esquema es pecado y no, no, no. Entonces, bueno, tampoco, ¿no es cierto? Pero tampoco vamos a pedir por cualquier cosa, ¿cierto? Siempre mantener el equilibrio, que englobe todas las necesidades, tanto de la iglesia, de la sociedad, como de la comunidad particular. Bien, muchas gracias una vez más, Santiago, también por la invitación. Gracias a todos por la participación, eso. Y como dijo nuestro hermano, eso, solamente mientras más vivimos la misa, más aprendemos, ¿no es cierto? Mientras más la vivimos con el corazón, más aprendemos de lo que celebramos. Entonces, que Diosito les dé siempre esa gracia y puedan vivir la Eucaristía de la mejor manera. Entonces, vamos a rezarle a la Virgencita que nos ayude, que nos acompañe y que asista nuestras familias, nos conceda esta noche descansar en el Señor. Digamos juntos: Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal, ni muera sin confesión. Pero vos, como buena madre,
dame tu santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Una linda noche y buen descanso.